Las nuevas ideas europeas también llegaron a México, aunque con retraso. El liberalismo fue el pensamiento dominante de este siglo, el siglo XIX. El conservadurismo evolucionó en México hacia una filosofía intolerante y el liberalismo igual. La lucha entre conservadores y liberales en los años 50 y 60 del siglo XIX fue la lucha de dos intolerancias bastante diferentes a las ideas europeas. Con la victoria del gobierno republicano sobre el imperio de Maximiliano de Habsburgo en junio de 1867, inició un nuevo periodo histórico que duró hasta mayo de 1911, cuando Porfirio Díaz abandonó el poder por la Revolución Mexicana. Estos 44 años se han dividido tradicionalmente en dos subperiodos: República Restaurada, la cual duró 10 años, y el Porfiriato, bautizado así por Daniel Cosio Villegas. El periodo de 1867 a 1876, conocido como la reconstrucción de la República, además de representar el triunfo de la causa republicana sobre la monarquía, marcaron un parteaguas en el devenir histórico de México. Sentaron las bases para reconstruir al país y consolidar al Estado Nacional. No obstante, este periodo se caracterizó por el rompimiento de la alianza liberal en facciones personalistas. ¿Qué quiere decir esto? Pequeños grupos con intereses individuales. Estos grupos lucharon entre sí como habían luchado contra el Partido Conservador y la intervención extranjera. Aquella alianza era muy heterogénea porque estaba hecha por grupos diferentes en cuanto a ideología, formación, origen social y generación. Entre los liberales que derrotaron al ejército francés también surgieron diferencias. Así se formaron dos grupos: los civiles, que acompañaron a Benito Juárez desde la Guerra de Reforma, y los militares, que adquirieron prestigio durante la intervención francesa y eran encabezados por Porfirio Díaz, quienes eran más jóvenes y, al ser mal dirigidos, tuvieron una visión distinta de cómo aplicar las reformas liberales. Juárez llevó a cabo una política desmilitarizadora, lo que quiere decir reducir el poder del ejército, o sea, el partido opositor. Para llevar a cabo esta política, el presidente Benito Juárez contó con la colaboración de Ignacio Mejía, su paisano y el entonces secretario de Guerra. En 1867, Benito Juárez decretó la reorganización del ejército, que se redujo de 80,000 a 20,000. Esta medida tendía a debilitar el ala militarista del Partido Liberal,
pero también respondía a razones económicas, ya que las Fuerzas Armadas absorbían el 70% de la renta pública. En los 31 años de Porfiriato, es decir, todo el tiempo que duró la presidencia de don Porfirio Díaz, se construyeron en nuestro país, México, más de 19.000 kilómetros de vías férreas. ¿Para qué servían estas vías férreas? Porfirio Díaz tuvo la idea de conectar al país a través del comercio, y esta fue la principal vía de comunicación entre los estados, para que así pudieran comerciar. Todo esto gracias a la inversión extranjera. Después de esto, el país quedó comunicado por la red telegráfica. Esta red telegráfica fue otra de las pautas para colaborar a la comunicación del país. Hubo mucho capital extranjero en México, para lo cual se realizaron inversiones de capital, tanto en la minería, la agricultura, el petróleo, entre otros rubros. Y así se impulsó la industria nacional. La consolidación del porfiriato. El porfiriato es una época milagrosa para nuestra nación mexicana, conocida más que nada de mala forma por haber sido una dictadura de un presidente llamado Porfirio Díaz, desde el año 1876 al año 1910, donde estalló la Revolución Mexicana. Se le conoce como la consolidación a este hecho porque desde el momento en que entró Porfirio Díaz al poder, Porfirio Díaz tomó las riendas de un país que venía relativamente en decadencia después de la Constitución del año de 1856, firmada y pactada por el expresidente Benito Juárez. Porfirio Díaz toma un país endeudado, lleno de problemas tanto económicos como sociales más que nada. ¿Y qué hizo Porfirio Díaz? ¿Cómo se consolidó este porfiriato? Porfirio Díaz lo que hizo fue renegociar términos y empezar de nuevo las relaciones con países europeos como Gran Bretaña, Francia, Alemania y demás, Japón y Estados Unidos. Relaciones que se habían perdido por anteriores guerras o por otros conflictos que haya tenido México con esos países. Además de esto, Porfirio Díaz tenía un lema: amor, orden y progreso. Porfirio Díaz estaba interesado bastante en la cultura progresista, vamos a llamarle. Su intención era llevar a México a ser un país desarrollado, a un país de primer mundo, y salir de ese dominio de país tercermundista. Porfirio Díaz instauró la red ferroviaria, la red de telecomunicaciones. Porfirio Díaz consolidó su porfiriato gracias a que, en vez de manejar un país y de tomar decisiones, se encargó de institucionalizar y administrar la economía mexicana. Lo que solamente por principios económicos llevó al país a mejorar y a salir del hoyo, tanto económico como social, de lo que estaba.